saludo a toda la audiencia, sea por radio, sea por televisión con imagen, en este camino que vamos haciendo semana a semana. Y leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 24 y siguiente. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Amén les digo que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Amén les digo, que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed». Como decíamos, estamos siguiendo todo el capítulo 6 de San Juan, o casi todo. Después de la multiplicación de los panes, lo encuentran y viene este diálogo en que Jesús trata de hacernos pasar de la multiplicación de los panes como signo, una realidad, pero signo de algo superior, y los que lo escuchan no tienen la suficientemente fe y bajan. Por eso nos reta a nosotros: no bastan los signos, porque buscaban porque habían comido pan, se quedaban en ese nivel, en las necesidades inmediatas. El signo hace apuntar a más arriba, el alimento que no perece, para una vida que no solamente es eterna en cuanto que continúa más allá de la muerte, sino que ya ahora es otro tipo, digamos, otra calidad, otro nivel de vida, que es la vida de Dios mismo. Entonces por eso dice: busquen este alimento. Y ellos le dicen: pero ya había otros signos, Moisés y otros. ¿Qué trabajos tenemos que hacer? ¿Qué cosas? Y Jesús dice: una sola obra: creer en aquel que Dios ha enviado. El ejercicio es la fe para alimentarnos del pan de vida, no de ese signo, que al final es una comida para mantener el cuerpo, sino el pan de vida definitivo, que es la vida que Jesús mismo nos da. Él es el pan de vida y se le come creyendo, o sea, se le come escuchando su palabra. El hombre tiene un alimento necesario para su vida vegetativa, para que le crezca el pelo, las uñas, para un alimento necesario para su vida animal, un alimento necesario para su vida humana, que es la verdad, que es el orden moral, que es seguir su conciencia, que es el amor, y un alimento propio, superior, que es la vida de fe. Y ese es el que tenemos que pedirle al Señor, que realmente nos alimente y trabajar con el trabajo de la fe. Y eso es, en primer lugar, escuchar la palabra, y en un segundo lugar, la misma Eucaristía. Cada Eucaristía, cada misa, la liturgia de la palabra es la mesa en que nos alimenta Cristo, que es la palabra de la verdad, para que lo comamos. Por eso cada domingo nos reunimos antes que nada para escuchar la palabra. Trabajemos por alimentarnos por el pan de vida eterna, que es Cristo mismo, que es la verdad que Él nos comunica. Y así tendremos ya el comienzo de la vida eterna, que es vivir como hijos de Dios hasta alcanzar definitivamente la visión de Dios. Quisiera
compartir más sencillo dos cosas. Una breve, estuve de visita pastoral en la parroquia de San Francisco de Asís de Suárez, con mucha alegría, viendo Suárez, Casarino, hasta el kilómetro cero, con distintas comunidades, una única comunidad, pero distintos lugares, tanto con los adultos, la gente de catecismo, visitando enfermos, el colegio parroquial en Suárez. Así que una gran alegría de ese encuentro con una comunidad viva. También con distintas instituciones, la alcaldía, la policía, gente que se ocupa de la defensa de la ecología y de la tierra, el liceo. Así que digo, también fue un contacto muy rico con distintas fuerzas y la presencia de la iglesia en esos lugares. Quiero compartir con ustedes esa alegría. Y paso a otra realidad que es bien distinta, otro tema, que otra visión, que es la iglesia y el pecado. La iglesia es santa, como decimos en el credo, de fe, creo en la Santa Iglesia Católica. Cuando decimos hay iglesia, por cierto, no estamos refiriéndonos al edificio, que es santo por participación, porque allí se celebra la misa, sino a la iglesia que crea Jesucristo con los hombres, pero incluye, cuando digo creo en la Santa Iglesia, la iglesia del cielo, la Virgen, los santos, la cabeza de la iglesia que es Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es santa y sobre todo en cuanto actúa Jesucristo en los sacramentos, en el bautismo siempre santifica, en la confirmación del Espíritu Santo, en la Eucaristía que nos transforma, en el perdón de los pecados y en la proclamación de la palabra de Dios. La iglesia es santa y siempre santa e indefectiblemente santa, nunca deja de serlo. Y por supuesto nos santifica, o sea, nos da la santidad por el perdón de los pecados, nos da la santidad por la verdad, por la gracia del Espíritu Santo que nos hace conducir y crecer en la vida de Dios. Pero también es verdad que la iglesia lleva en sí, está formada por hombres y es herida por el pecado de sus miembros. Y con frecuencia, bueno, en primer lugar los nuestros propios, cada vez que pecamos no solamente alteramos nuestro orden con Dios, también como afeamos la santidad de la iglesia y tenemos que pedir la conversión y la gracia. Pero también, lo escuchamos con frecuencia, aún pecados más fuertes, por cuanto más representativa es la posición de un ser humano en la iglesia o cuanto más participa de su misterio, como puede ser el caso de los sacerdotes y de los obispos, bueno, es más grave el pecado. Si bien nosotros creemos que sigue siendo santo el ministerio, o sea, si un obispo o un sacerdote está en pecado y bautiza, el bautismo es santo, comunica el Espíritu Santo y el fiel recibe la gracia. Pero también eso le pide a los ministros que respondan a esa santidad que pasa por ellos como instrumento de Jesucristo. Entonces la iglesia también, siendo santa, está afectada por el pecado y esto a veces es una dificultad, a veces en el camino del seguimiento de la iglesia, con estos pecados, con estos escándalos, cómo creer. Y bueno, creemos en la santidad de la iglesia por la obra de Jesucristo, creemos en la santidad de la iglesia por lo que obra en nosotros. Eso nos pide a nosotros también responder al llamado de santidad que proviene de la fe, del bautismo, de la confirmación y del alimento de la Eucaristía, del pan de vida, y también un continuo esfuerzo de la iglesia de, por un lado, anunciar la misericordia de Dios, porque Cristo vino para los pecadores, por lo tanto, no para los justos. Por lo tanto, ve el pecado para ser perdonado, pero también anunciar la necesidad de conversión y, con frecuencia, sacar o separar para la medicina de todo el cuerpo y para la medicina del hombre. Por eso, si pecamos, no podemos comulgar, tenemos que pedir convertirnos y pedir el perdón en la confesión, y más cuando los pecados o los escándalos son hechos por personas más visibles, que tienen más autoridad. La iglesia debe intervenir más para separarlos, para llamarlos a conversión, pero también para purificar la iglesia, siempre limitada, pero en el camino de hacer presente la santidad de Dios entre los hombres. Por eso creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y que ella da el perdón, pero también llama a conversión y ha de purificarse continuamente. La iglesia siempre ha de purificarse en sus miembros para manifestar la santidad y glorificar así a Dios.